Quiero explicar un poco acerca de la clase de escritura y empezar por las bases de la escritura. Y bueno, voy a hablar acerca del enunciado. El enunciado es la estructura principal del párrafo. Nosotros vamos a hacer párrafos y vamos a hacer ensayos, pero para poder hacer párrafos necesitamos saber hacer enunciados. Un enunciado tiene dos partes. Las dos partes del enunciado son el sujeto y el predicado. El predicado. El sujeto es el objeto que hace la acción, que puede ser una persona, una cosa, un animal o algún otro tipo de sujeto del que estamos hablando. El predicado es el verbo y la acción misma. Voy a dar un ejemplo de sujeto para que puedan ver que es más claramente. Juan trabaja todos los días. En este enunciado, Juan es el sujeto. Juan es vamos a hacerlo más visible. Juan es el sujeto. Juan es un sustantivo. En este caso es un sustantivo propio porque es un nombre de persona. Las flores lucen maravillosas. En este ejemplo, las flores es el enunciado, es el sujeto y no es un sustantivo propio, solamente es un sustantivo común, porque no es un nombre de persona. Esos son los sujetos. Toda oración necesita un sujeto, todo enunciado necesita un sujeto. Pero si no tiene un predicado, solamente es un sujeto. Voy a dar un ejemplo. El maravilloso jardín de enfrente de la casa. Quise decir el maravilloso jardín. ¿Dónde está la acción en este enunciado? No hay acción. Entonces, como no hay acción, no podemos llamarlo enunciado. Es solamente una frase. Es solamente una frase. El maravilloso jardín de enfrente de la casa no dice qué, dónde, qué hace, nada. Todo, completamente todo, toda la estructura, toda es un sujeto. Todo esto es un sujeto, porque no hay verbo. Eso es un sujeto. Si ustedes observan, en los tres enunciados, inmediatamente después del sujeto, yo pongo un verbo. Trabaja o lucen. Aquí no hay verbo. Entonces, no hay predicado. El verbo es parte del predicado.
De hecho, es la primera palabra del predicado. Yo puedo hacer un enunciado tan simple con un sujeto y un predicado como Martín trabaja. Rosa estudia. Pero puedo hacer un enunciado que tenga un predicado más completo, como por ejemplo, Francisco trabaja diariamente en su oficina. Rodolfo escribe cartas cada día. Mi jefe llama por teléfono a cada segundo. Estos son enunciados en los que este es el verbo. Voy a subrayar el verbo. Donde está el verbo empieza el predicado. Ajá. Llama por teléfono es una frase verbal, pero llamar es verbo. Llamar es verbo. Y llamar por teléfono es toda la frase verbal. Ok, ahora vamos a analizar, vamos a pensar en un sujeto complejo. Ajá, un sujeto complejo y vamos a poner un predicado para que haya, para que tenga más sentido o cobre más sentido el enunciado. Un sujeto complejo es un sujeto que tiene más de una persona, es decir, un sujeto que va en plural. Rosa y María estudian juntas. Pedro y Juan comparten un sándwich. Los estudiantes están muy preocupados. Rosa y María son dos sujetos, dos sustantivos. Pero los dos sustantivos van juntos antes del verbo. Entonces, este es un sujeto complejo. Este es otro sujeto complejo. Y en el caso de los estudiantes es un sujeto simple porque es solo un sustantivo, pero está en plural. Aquí tenemos dos ejemplos. Quise poner el de plural para que se entienda que no necesariamente tiene que ser en plural, tiene que ser dos sustantivos. Por ejemplo, podemos hacer otro ejemplo en el que veamos dos sustantivos en plural. Los estudiantes y los trabajadores son los más afectados. Aquí sí es dos sustantivos en plural y es porque son dos sustantivos, es un sujeto complejo. ¿Okay? Un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa. Un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa. Tengo que pensar en inglés porque yo lo enseño en inglés. Estoy tratando de traducir person, place or thing. Persona, lugar o cosa. ¿Ok? Esos son los sustantivos. Y como hay dos sustantivos aquí, dos personas, es un
un sujeto complejo. ¿Ok? So, este es un sujeto simple, pero está en plural. Y aquí puse dos sujetos en plural, dos sustantivos en plural, que hacen un sujeto complejo. Bueno, voy a moverme al predicado. Eso es en base al sujeto, o tomen notas. Voy a moverme al predicado. En el predicado, voy a hablar de algo, no voy a hablar de un predicado complejo, sino más bien de un enunciado complejo en algún momento, pero primero voy a hablar de las características del predicado y voy a hablar del objeto directo. El objeto directo, entonces voy a hacer un enunciado que tenga objeto directo. Juan patea la pelota. Rosa come un tamal. Aquí hay un sujeto, quiero decir un sustantivo, persona, lugar o cosa. Y aquí hay otro sustantivo. Perdón, vamos a subrayarlos. Aquí hay un sustantivo. Let's see if I can. Y aquí hay otro sustantivo. Aquí hay un sustantivo y aquí hay otro sustantivo. Los que están subrayados son sustantivos. La diferencia de el primer sustantivo con el último es que el primer sustantivo está en el sujeto. Porque el sujeto, si lo divido así, el sujeto es la primera parte. Vamos a poner amarillo como lo estábamos poniendo. Y el predicado es la segunda parte, que empieza en el verbo. Vamos a ponerlo verde. Es el sujeto, el predicado. Aquí también vamos a hacer el mismo truco. Hay dos sustantivos, pero este sustantivo está en el sujeto. Es decir, es de quién se habla y quién realiza la acción. Y el otro sustantivo está en el predicado. En este caso, este sustantivo que está en el predicado recibe la acción. Juan patea la pelota. La acción es recibida por la pelota. El acto de patear cae en la pelota. En este caso, tamal recibe la acción de comer. Come un tamal. Es comido, ¿no? Es afectado. Es afectado. El sustantivo que es afectado en el predicado se le conoce como objeto directo. El objeto directo es el sustantivo que es afectado en el es el sustantivo que es afectado por la acción en la parte del predicado del enunciado. El objeto directo es el sustantivo. Ese es el sustantivo. Uso mayúsculas donde no quiero mayúsculas. Que es afectado por la acción en la parte del predicado del enunciado. En la parte verde, que es el predicado, hay un sustantivo, en este caso tamal o pelota, que es afectado por el verbo del enunciado. Por la acción o el verbo. Por la acción o el verbo del enunciado. Voy a quitar en la parte del predicado. Es afectado por la acción o el verbo del enunciado. Es el sustantivo, el objeto directo. El objeto directo siempre se encuentra en el predicado. Voy a hablar ahora del objeto indirecto.
El objeto indirecto es un sustantivo que se encuentra en tercer lugar al final del predicado y recibe una acción indirecta del verbo. María compró un vestido para su hija. María, déjenme subirla para que vean mejor. María es un sustantivo, lo voy a subrayar. Vestido es un sustantivo, lo voy a subrayar. Hija es un sustantivo, lo voy a subrayar. En este enunciado hay 3 sustantivos. El primero está en el sujeto. Lo voy a poner verde. Le digo amarillo porque lo decimos los sujetos amarillos. Y este es el predicado. Lo hicimos verde. Pero ahora vestido, resulta que vestido es el objeto directo. ¿Qué compró? Un vestido, ¿verdad? Pero no era para ella, era para su hija. Entonces, una tercera persona significa que es el objeto indirecto. ¿En quién recae la acción de comprar? En el vestido. Pero cuando ya va a una tercera persona, entonces se convierte en un objeto indirecto. María compró un vestido para su hija. Voy a poner otro ejemplo. Juan escribe un ensayo para la clase de ciencias. Juan es el sujeto. Aquí tenemos, este es un sustantivo. Escribe un ensayo, otro sustantivo. Y la clase de ciencias, la clase es otro sustantivo. ¿Ok? Clase de ciencias, dice de qué tipo de clases, o este es un adjetivo aquí. Pero tenemos Juan escribe, este es el verbo, ¿verdad? Todo el predicado empieza aquí. Todo este es el predicado. Vamos a ponerlo verde. Y Juan es el sustantivo, no lo hice del verde correcto. Y Juan es el sujeto. Entonces, dentro del predicado hay 2 sustantivos, perdón. El ensayo, que es el objeto directo, y la clase de ciencias, que es el objeto indirecto. ¿Ok? Ahora, esos son los 2 objetos en el predicado. Ahora me voy a mover a hablar de enunciados complejos. Enunciados complejos no es algo muy difícil. Un enunciado complejo es básicamente un grupo de enunciados unidos por una conjunción. Creo que debí haber dicho 2 enunciados, no un grupo, no más de 2. 2 enunciados unidos por una conjunción. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es una conjunción? Ok. Las conjunciones son y, que, pero, por qué.
Ok, pero no debe estar con mayúscula. Y básicamente vamos a utilizar y en la mayoría de los casos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Es así. Porque, no, creo que es porque. Y no lleva acento. Porque. Vamos a poner un ejemplo. Este es un enunciado complejo. ¿Ok? No es un enunciado simple. Y ustedes me van a decir, van a observar por qué es un enunciado complejo. Rosa trabaja diariamente y estudia en la universidad constantemente. Trabaja es un verbo. Y ahora me voy a enfocar en los verbos y voy a utilizar el azul. Estudia es otro verbo. Y lo voy a poner azul. So, cuando ustedes ven a Rosa trabaja y estudia, ustedes pueden observar el sujeto. Este sujeto es Rosa. So, es un sujeto simple porque es solamente un sustantivo. Rosa trabaja diariamente y estudia en la universidad. Lo va a cambiar constantemente todos los días. Todos los días. Estudia en la universidad todos los días. Ok. Los fines de semana. Puedo poner los fines de semana. Ok. Creo que sí. Los fines de semana. Bueno, ya compliqué el asunto, pero bueno. So Rosa es el sujeto. Muy pequeño, solo una palabra. Pero el predicado es todo esto. Todo esto es el predicado. Todo es el predicado. Pero porque tiene dos verbos, esto se llama un enunciado complejo. ¿Ok? Voy a subrayar complejo aquí. Oh, voy. Y acá voy a voy a subrayar y. Estoy subrayando y porque esa es mi conjunción. ¿Ok? La conjunción es la clave de un enunciado complejo. Rosa trabaja diariamente y estudia en la universidad los fines de semana. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo de enunciado complejo. Voy a subirlo un poquito. Yo voy a compartir este documento con ustedes para que les sirva de notas y no tengan problema. Ok. Fernando ve la televisión y come su cena todas las tardes. Aquí está la conjunción. Solo la voy a subrayar. Y aquí puso ver la televisión. Debe ser ver la televisión. Fernando ve la televisión y come su cena todas las tardes. Los verbos es... ok, vamos a hacerlo más fácil. Ve y come. Esos son los verbos. Fernando ve la televisión y come su cena todas las tardes. Ahí está un enunciado. El enunciado simple sería Fernando ve la televisión. Este sería el enunciado simple. Pero como tiene una conjunción y otro verbo, entonces se convierte en un enunciado complejo. Okay. En un párrafo, ustedes pueden utilizar enunciados simples y enunciados complejos. Con sujetos simples y con sujetos complejos. Ahora, voy a enseñar qué no se debe de usar. ¿Qué es un enunciado que es
un enunciado impropio. Voy a escribir un enunciado que es impropio. Francisco se levanta temprano y come su desayuno. Luego sale de su casa hacia su trabajo. Típicamente pasa a comprar su periódico y continúa. Una vez que llega a su trabajo, tiene que checar su tarjeta de tiempo y empezar sus actividades cotidianas de manera responsable. Si ustedes observan, este no es un enunciado simple, no es un enunciado complejo. Es un enunciado impropio porque no tiene puntos por ningún lado. Francisco se levanta temprano y come su desayuno. Aquí es la primera idea. Aquí no vamos a hablar del trabajo, del periódico, de otra cosa. Solamente hablamos solamente estamos hablando de la primera parte, que es el de se levanta temprano y come su desayuno. Este enunciado es un enunciado complejo ya. Levanta es levanta es un verbo. Voy a señalar los verbos. Perdón. Levanta es un verbo y come es otro verbo. Entonces, ya ahí es un enunciado complejo. Luego, aquí por supuesto tendría que ser con mayúscula, ¿verdad? Porque ya puse un punto. Luego, coma. Siempre que pone una palabra de introducción, una palabra introductoria al enunciado, como sin embargo, luego, por ejemplo, por otra parte, palabras así, se pone una coma después. Luego, sale de su casa hacia su trabajo. Típicamente pasa a comprar su periódico. Yo pondría y lo hago otro enunciado complejo aquí. Punto. Sale de su casa hacia su trabajo y típicamente pasa a comprar su periódico. No hay sujeto, no dice aquí Francisco, pero en español se permite no tener el sujeto y se llama sujeto tácito. Sujeto tácito. El sujeto tácito o implícito es un sujeto que se entiende por el enunciado anterior, se entiende por el contexto. Luego sale de su casa hacia su trabajo y típicamente pasa a comprar su periódico. Ese es un enunciado ya complejo de por sí. Voy a marcarlo, los verbos. Sale. El otro verbo es pasa a comprar. Pasa a comprar es una frase verbal, una frase verbal. Son dos verbos juntos. Cuando hay dos verbos juntos es una frase verbal, pero hacen la función de un verbo. Pasa a comprar es una sola cosa. Sale y pasa a comprar son dos verbos, ese es un enunciado complejo. Entonces, lo voy a seguir corrigiendo. Continúa una vez que llega a su trabajo y continúa. ¿Ok? Y continúa. Esto sale sobrando. Entonces, lo voy a quitar. Y pongo una vez que sale a su trabajo, que llega a su trabajo, coma, esta es mi frase introductoria, una vez que llega a su trabajo, coma, tiene que checar su tarjeta de tiempo y empezar sus actividades cotidianas de manera responsable. Este es un enunciado más que complejo. En inglés los que tienen i se llaman compound y los que tienen más de dos se llaman complejos. Pero en español no sé ni cómo llamarle. Una vez que llega a su trabajo,
trabajo, estoy mal. Una vez que llega a su trabajo, para empezar, aquí hay un verbo. Una vez que llega a su trabajo, tiene que checar su tarjeta. Checar es otro verbo. No funcionó. Checar es otro verbo. Y empezar su trabajo, empezar sus actividades cotidianas de manera responsable. Ok, so llega a su trabajo, esa es la parte introductoria, tiene que checar su tarjeta de tiempo y empezar sus actividades cotidianas. So ahí están los dos verbos, ok, ahí están los dos verbos. Pero interesantemente en la parte introductoria, en la frase introductoria hay otro verbo. Entonces, ustedes pueden ver que en este pequeño párrafo que no está bien estructurado, este pequeño párrafo fue producto de un enunciado mal escrito. Tiene sentido lo que estoy diciendo, pero requiere puntos, requiere mayúsculas, requiere palabras introductorias, requiere comas, requiere organizar el asunto de tal manera que termina una idea. Esta es una idea, ¿verdad? Termina una idea y empieza la siguiente, y una vez que empieza la siguiente, hay que terminarla y empezar la siguiente, etc. Ok. Esto es un enunciado. Para cerrar, voy a repasar lo que hice. Primero les dije que el enunciado es la estructura principal del párrafo. Un enunciado tiene sujeto y predicado. Ok, una vez más, el enunciado es la estructura principal del párrafo. Un enunciado tiene dos partes. Las dos partes del enunciado son sujeto y predicado. Un enunciado tiene dos partes. Aquí no dice claramente, las dos partes del enunciado son sujeto y predicado. Básicamente. Ok, vamos a poner esto con mayúscula. Las dos partes del enunciado son sujeto y predicado. Ahora vamos a seguir. El sujeto es el objeto que hace la acción, que puede ser, vamos a hacer una división aquí porque se me hace muy largo. El sujeto es el objeto que hace la acción, que puede ser una persona, una cosa, un animal o algún otro tipo de sujeto del que estamos hablando. ¿Ok? El predicado es el verbo y la acción misma. Voy a corregir todo esto que hice automático. Por supuesto que los robots no saben gramática. Pero lo quise hacer así para enseñarles alguna forma fácil de escribir, porque ustedes van a escribir y a veces es muy difícil escribir todo, estar escribiendo todo porque no somos muy hábiles con el teclado. Dictarle a la computadora hace las cosas muy cómodas. Juan trabaja todos los días es un enunciado simple. Juan es el sujeto. Las flores lucen maravillosas es un enunciado simple. Las flores es el sujeto. El maravilloso jardín de enfrente de la casa no es un enunciado, es solo una frase, porque la expresión es un sujeto. Martín trabaja. Es un enunciado muy simple que tiene solo una palabra de sujeto y una palabra de predicado. Pero el sujeto es Martín y el predicado es trabaja. Rosa estudia es igual. Rosa tiene solo una palabra de sujeto y estudia una sola palabra de predicado. Una vez que hay un verbo,
se considera el predicado. ¿Ok? Francisco trabaja diariamente en su oficina. Ahí hay un verbo, trabaja. El predicado empieza desde trabaja hasta oficina. Es todo el predicado, lo voy a subrayar. Ajá. Rodolfo escribe cartas todo el día. Escribe cartas todo el día, es el predicado, solo subrayé. Y mi jefe llama por teléfono, no, me equivoqué. Mi jefe llama por teléfono a cada segundo, es el predicado, lo voy a subrayar. Ahí está el predicado, son predicados simples, porque tienen un verbo. Entonces me moví a hablar de sujetos complejos. Rosa y María son dos sustantivos, ¿verdad? Que están unidos por una conjunción, hacen un sujeto complejo. Pedro y Juan son dos sustantivos unidos por una conjunción, hacen un sujeto complejo. Los estudiantes, para que no se confundieran, les enseñé como un sujeto simple puede estar en plural, pero porque es solamente un sustantivo, es un sujeto simple. Los estudiantes y los trabajadores son dos sujetos que están en plural. Plural significa más de uno. Están en plural y son dos, porque son dos, hacen un sujeto complejo. Ok, ahora me moví para hablar de el predicado, las partes del predicado. El objeto directo. El objeto directo es un sustantivo que es afectado por la acción del verbo en el enunciado. Patea la pelota, come un tamal, escribe una carta, dibuja un paisaje, diseña un cuarto, etc. El objeto directo es el sustantivo que está en el predicado y que es afectado por el verbo. Es un sustantivo que está, y ahora el objeto indirecto es un tercer sustantivo que se encuentra en el predicado, al último del predicado, y es afectado por el verbo de manera indirecta. De hecho, es afectado por el verbo y es afectado por el objeto directo. Escribe un ensayo para la clase. Tenía un objeto el ensayo, ser para la clase. El vestido tenía un objeto también, ser para la hija. Objetos indirectos puede ser como Rocío trajo un buqué de flores para la mesa. Para la mesa es el objeto indirecto. Juan compró una docena de donas para la clase. Para la clase es el objeto indirecto. Bueno, después de hablar del objeto indirecto, hablé de cómo hacemos enunciados complejos. Enunciados complejos son aquellos que tienen dos verbos y son unidos, de hecho son dos enunciados unidos por una conjunción. Pero, ¿porque son dos? ¿Cómo sabemos que son dos enunciados? Porque hay dos verbos. En este caso, trabaja y estudia son verbos y están enunciados, los enunciados están unidos por y, la conjunción y, ¿verdad? Fernando ve la televisión y come su cena. Francisco se levanta temprano y come su desayuno. Hasta aquí es un enunciado complejo, ¿verdad? Esto es un enunciado complejo. Aquí, luego sale de su casa, hace su trabajo y pasa a comprar su periódico. Es otro enunciado complejo y ustedes pueden ver que voy a subrayar la conjunción. Vamos a hacer la amarilla. O de otro color que no sea amarillo, porque amarillo está, ya usamos para sujeto. Vamos a hacer la morada. La conjunción está allí y voy a hacer aquí hay otra conjunción que hace otro objeto, oh my goodness, ay mira, la conjunción hace que el enunciado sea complejo. Tiene que checar su tarea y empezar sus actividades, es otro enunciado. Lo que yo hice aquí son 3 enunciados complejos en un párrafo. Eso es el enunciado de manera básica. Después voy a poner un video acerca de el
el párrafo. ¿Ok? Bueno, que tengan buenos días y gracias por poner atención.